China no solo es la única gran civilización antigua que se mantiene hoy compitiendo por la hegemonía global, colocada en los primeros lugares en población, territorio, producción, economía, comercio mundial y consumo. Los primeros chinos dejaron una gran cantidad de inventos que cambiaron la historia y fueron los precursores de las ideas y tecnologías que disfrutamos hoy. A Cai Lun, un funcionario chino que trabajaba en la corte imperial durante la dinastía Han, se le atribuye la invención del papel. Sin embargo, se han encontrado ejemplos anteriores y es posible que simplemente haya mejorado un proceso conocido. Con el tiempo, se experimentó con diferentes fibras para fabricar papel, por lo que la calidad había aumentado considerablemente al final del periodo Han. Se utilizaron y mezclaron fibras de muchas plantas diferentes, tallos de hierbas, materia vegetal, cáñamo, corteza de árbol e incluso trapos en una búsqueda constante de experimentación para encontrar la mezcla más barata de materiales que produjeran papel de la más alta calidad. La invención del papel ayudó mucho a la difusión de la literatura y la alfabetización, haciendo que los libros fueran más cómodos de usar y más baratos. Los académicos imperiales recibieron miles de hojas de papel cada mes por parte del gobierno. Además, la combinación de pincel, tinta y papel establecería la pintura y la caligrafía como las áreas de arte más importantes en China durante los 2 próximos milenios. En el 751 después de Cristo, el ejército Tang fue derrotado por los turcos otomanos en una poderosa batalla en el río Talas. Algunos soldados chinos y fabricantes de papel fueron capturados y llevados a Samarcanda. Los árabes aprendieron la fabricación del papel de los prisioneros chinos y construyeron la primera industria papelera en Bagdad en el 793 después de Cristo. Los europeos no aprendieron a fabricar papel hasta varios siglos después. Los egipcios aprendieron la fabricación de papel de los árabes a principios del siglo X. Hacia el 1100 después de Cristo, el papel llegó al norte de África y hacia el 1150 llegó a Europa como resultado de las cruzadas. La idea de la pólvora se documentó por primera vez en el año 142 después de Cristo. Las primeras fórmulas químicas se registraron en Pujin Song Yao, que era una colección china de información militar. Hablaba de cómo había una mezcla de 3 polvos diferentes que provocarían explosiones. Se desconoce si realmente querían crear pólvora. De hecho, se documentó que estaban intentando hacer un elixir de inmortalidad. Un ingrediente importante en muchos de los elixires fallidos fue el salitre, también conocido como nitrato de potasio. La mayor evolución en términos de pólvora ocurrió en la dinastía Tang alrededor del 700 después de Cristo. Al principio, la pólvora se usaba de forma recreativa. Los emperadores creaban pólvora para exhibiciones de fuegos artificiales. Los chinos creían que los fuegos artificiales ahuyentaban a los espíritus malignos. Sin embargo, se descubrió un uso separado de la pólvora alrededor del año 904 después de Cristo, cuando los inventores chinos se dieron cuenta de que la pólvora podía usarse para crear armas. Estas armas se utilizaron originalmente contra uno de los enemigos más famosos de China, los mongoles. A mediados del siglo XIV, el potencial explosivo de la pólvora se perfeccionó al aumentar la cantidad de nitrato en la fórmula química. Los chinos utilizaron estas mejoras para desarrollar un proyectil explosivo que se puede disparar desde un cañón, al empaquetar proyectiles huecos con su pólvora perfeccionada. Al principio, China intentó mantener en secreto este desarrollo, y a mediados del siglo XI, el gobierno intentó hacer que la pólvora fuera difícil de crear, prohibiendo la venta de salitre a los extranjeros, pero para el 1100 después de Cristo, las sustancias se habían enviado desde la ruta de la seda hasta la India, Oriente Medio y Europa. Poco después, los europeos y otras naciones se dieron cuenta de cómo crear pólvora. Eventualmente, los europeos aprendieron de la pólvora y la usaron con gran efecto, pudiendo conquistar países que no tenían experiencia con el nuevo desarrollo. La primera brújula se inventó en China durante la dinastía Han entre el siglo II a.C. y el siglo I después de Cristo. Los chinos descubrieron que cuando una piedra imán, un mineral de hierro naturalmente magnetizado, se cuelga o se coloca de manera que pueda girar libremente, siempre apuntará en la misma dirección. Usaron esto para la adivinación y la geomancia, buscaron gemas, seleccionaron sitios para casas y lo usaron en el Feng Shui.
El estilo más popular de la primera brújula china usaba una piedra de imán que apuntaba automáticamente hacia el sur y una placa de bronce. La piedra imán estaba tallada en forma de cuchara. La cuchara se colocó sobre una placa plana de bronce y a medida que se movía la placa de bronce, la piedra de imán giraba y se detenía en una orientación de norte a sur con el mango apuntando hacia el sur. La piedra de imán magnetizada se alineó con el campo magnético de la Tierra. Este estilo de brújula se denominó puntero sur. La placa de bronce también estaba marcada con constelaciones, puntos cardinales y otros símbolos importantes para los antiguos chinos. Solo en el siglo XI, la brújula se utiliza para la navegación, primero en tierra y luego en el agua. Las brújulas navales de China se fabricaron en forma de aguja magnética que flotaba en un recipiente con agua, lo que permitía que la aguja permaneciera en posición horizontal, especialmente en el mar embravecido. Cómo se extendió la brújula por el mundo es un tema de debate. La evidencia escrita dice que la brújula apareció en Europa en 1190 y en el mundo musulmán más tarde en 1232. Hoy en día existen muchas versiones de brújula que se utilizan para la navegación y la orientación en diferentes condiciones. La imprenta se inventó en China durante la dinastía Tang. La primera mención de la imprenta es un decreto imperial del 593 después de Cristo, en el que el emperador Sui Wenti ordena que se impriman imágenes y escrituras budistas. La primera forma de impresión china se basó en bloques cortados de madera. Estos bloques se utilizaron para imprimir textiles y reproducir textos budistas. Los textos religiosos cortos impresos de esta manera se llevaron como amuletos. Con el tiempo, los chinos también comenzaron a imprimir pergaminos y libros más largos. A medida que el siglo IX dio paso al X, la impresión de libros parece haberse consolidado y es algo que se llevó a cabo en muchas partes diferentes de China. Ejemplos de lo que se imprimió son las escrituras budistas, las escrituras confucianas, los diccionarios y los libros sobre matemáticas. Para el año 1000 después de Cristo, los libros paginados habían reemplazado en gran medida a los pergaminos. En el siglo XI se inventó el tipo móvil en China. La combinación de tipos móviles y la invención del papel comparativamente económico ayudó a que los libros impresos estuvieran mucho más disponibles en China durante la dinastía Song. Los tipos móviles fueron inventados en la década de 1040 por un plebeyo llamado Pi Shen. En lugar de tallar una placa de bloque de madera única para cada página de un libro, usó caracteres chinos móviles que se podían sujetar en una placa, usar para imprimir, quitar y volver a fijar en nuevos puntos en la placa para crear un nuevo texto. Durante muchos siglos, la impresión de bloques de madera y la impresión de tipos móviles coexistieron en China. La historia de la sericultura en China es larga. La seda más antigua encontrada en China data de alrededor del 3630 a.C., lo que significa que es del periodo neolítico chino. Esta seda se encontró en la provincia de Henan, una región ampliamente considerada como la cuna de la civilización china. Según el mito chino, la sericultura y el tejido de telas de seda fueron inventados por Lady Zilin Shi, la esposa del mítico emperador amarillo que dice que gobernó China alrededor del 3000 a.C. A Zilin Shi se le atribuye tanto la introducción de la sericultura como la invención del telar sobre el que se teje la seda. Durante mucho tiempo, la seda fue un material reservado para el emperador de China y sus allegados, como familiares importantes, dignatarios de muy alto rango. Poco a poco, las restricciones sobre quién podía usar seda en China comenzaron a desaparecer y se podía ver a más y más personas que podían pagar el material precioso luciendo ropa de seda y decorando con adornos de seda. Finalmente, la producción de seda creció hasta convertirse en una industria bastante grande en China. La seda se utilizó para una variedad de cosas, desde líneas de pesca y cuerdas de arco hasta instrumentos musicales. Anteriormente, durante la dinastía Han, la seda se convirtió en una especie de moneda. Hay, por ejemplo, documentos de esa época que nos hablan de agricultores que pagaban sus impuestos con cereales y seda. Dado que la seda también era muy valorada y apreciada fuera de China, las longitudes de la seda se convirtieron en un bien comercializado bien establecido entre China y los países extranjeros y sigue siendo un producto importante hasta el día de hoy. Aunque los agricultores de la dinastía Han enfrentaron muchos desafíos,
se produjeron muchas mejoras en la agricultura. Por ejemplo, la bomba de cadena fue un avance importante porque facilitó el transporte de agua a los campos desde acequias y canales de bajo riego. Otro avance importante fue el nuevo conocimiento sobre cómo usar moldes para crear fuertes arados de hierro con hierro fundido. Esto hizo mucho más fácil el arado de la tierra. La invención de la carretilla fue otra herramienta importante creada que ayudó en la agricultura porque permitió a los agricultores llevar cargas más pesadas más fácilmente.